Con acción de gracias, con alabanza, Padre, reconociendo, Señor, que nosotros sin ti nada podemos hacer. Hoy venimos, Dios mío, con manos alzadas en el nombre poderoso de Jesús. Entramos, Padre, por esas puertas dando gracias, reconociendo que tú has sido bueno, fiel, justo. Reconociendo, Señor, que tú nos has traído hasta este día, que tú nos mantienes con salud, con vida, que eres tú, Dios mío, el que ha tenido cuidado de nosotros todo este tiempo, Señor, que es tu propósito, Padre, el que se manifiesto cada día por medio, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas tomando dominio, Padre, de todo lo que vamos a hacer, Señor, de todo lo que presentamos a ti, Dios mío, lo hacemos con gratitud. Lo hacemos, Dios mío, Padre, en alabanza, adoración. Creemos, Dios mío, que hoy día, Señor, como cada día, tú tienes algo nuevo para nosotros. Tú tienes la dirección que necesitamos, Señor. Tú tienes la dirección que necesita nuestras vidas. Oh Padre, bendice a aquellos que han llegado hasta este lugar. Bendice a aquellos que están allí a través de la radio, en la sintonía. Bendice a aquellos que están a través del internet, Señor. Que hoy día, Padre, por tu palabra no solo seamos instruidos, seamos capacitados, enseñados, Señor. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser formados, necesitamos, Señor, recibir de ti para poder, Dios mío, Señor, no desmayar en medio de lo que tú nos has mandado a hacer. Oh Padre, glorifícate en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos que tu presencia nos acompañe cada día de principio a fin. Y cada día en nuestras vidas, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos dé el entendimiento, la sabiduría, la revelación para poder comprender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Padre, declaramos en el nombre de Jesús tu ambiente, tu presencia, declaramos lugar santo, Señor, este lugar. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Gusto saludarle, que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Yaciela. Está criando pulmón la Yaciela. Dios bendiga su vida, amén. Mire, anoche estuvimos conversando algo importantísimo. De cómo usted y yo necesitamos alcanzar, cómo necesitamos usted y yo alcanzar todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y una de las cosas importantes de las que hablamos anoche era de la perseverancia, de poder permanecer en lo que Dios nos habla, de poder permanecer en lo que Dios quiere hacer. De lo que hablábamos anoche es de la obediencia. ¿Cuántos saben que en la obediencia hay ganancia? Amén. Usted y yo necesitamos rendir nuestra voluntad para que la voluntad de Dios traiga lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Amén. Necesitamos rendir nuestra voluntad para que esa voluntad de Dios, que es buena, porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable para nosotros, es perfecta para nuestras vidas. Cuando traemos, nosotros permitimos. Cuando usted permite que la voluntad de Dios venga a su vida, cuando usted y yo rendimos la nuestra. Escúcheme bien, eso es importante entenderlo, porque muchos decimos, no, es que Dios conoce. Claro, porque Dios conoce, cada día Dios nos está mostrando su voluntad. Como Dios conoce que nuestra voluntad no es buena, Él nos enseña la de Él. Sí, nos enseña, nos muestra la de Él y trae la voluntad de Él a nuestras vidas. Pero Él nunca va a entrar en una persona a la fuerza. Acuérdese, Dios nunca va a imponer su voluntad. No, Dios quiere que tú y yo la podamos aceptar. Amén. Por eso usted tiene el libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir si toma lo que Dios trae para usted o no. Pero si usted lo toma, usted tendrá el resultado de lo que Dios le habla. Amén. Usted tendrá el resultado de lo que Dios le habla. No solo usted, mire, escúcheme bien, no solo usted caminará con promesa o con palabra, sino que usted caminará con lo que Dios le habla, con el resultado de lo que Dios le habla manifiesto en su vida. ¿Se imagina usted 50 años, digo yo siempre, en una iglesia, hermano, sin haber visto una respuesta de parte de Dios? Es como medio ilógico, nada que ver. O sea, ¿cómo? Si Dios es real, amén, Él tiene poder. Él tiene control sobre todo, sobre todas las cosas. La Biblia dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Claro, o sea, imagínese usted caminar sin respuesta. Cuando no hay respuesta es porque no hemos querido rendir nuestra voluntad. Por eso que hay cosas, hermano, que tienen que esperar en nuestras vidas. Hay cosas que tienen que esperar, para que lleguen a nuestras vidas. Y es solamente porque usted y yo, escúcheme bien, no rendimos nuestra voluntad. Amén. No rendimos nuestra voluntad. ¿Tenemos confianza? Yo tengo confianza en Dios. ¿Tenemos paciencia? También.
pero hacemos la voluntad de Dios. Tenemos obediencia a lo que Dios nos dice y ahí eso es lo que marca la diferencia. ¿Me entiende? Porque la palabra cuando viene para usted, viene para instruirlo, para capacitarlo, para sacar ese potencial que Dios puso en usted. Amén, que no puso el pastor, lo puso Dios. Amén, lo puso Dios. Y cuando viene esa voluntad de Dios, esa palabra de Dios viene para tener resultado en su vida. Amén, ¿por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Y lo quiere hacer a través de usted, a través de su Hijo. Amén, a través de su Hijo. Por eso Dios anda buscando hombres y mujeres, no solo con confianza. Yo no se decía, no solo con una fe fuerte, sino con una fe, ¿alguien se acuerda? Resistente. Porque usted puede tener una fe fuerte, puede venir un problema, oh, lo aguanté, pastor, vino otro más grande y a lo mejor no. Porque todo lo fuerte en algún momento hay algo que lo rompe, hay algo que de alguna forma lo echa abajo, pero algo resistente no. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una fe resistente. ¿Y cómo vamos a tener una fe resistente? Perseverando en la voluntad de Dios. Perseverando en la voluntad de Dios. Porque, ¿sabe por qué su fe es resistente? Porque cuando usted y yo perseveramos en la voluntad de Dios, la palabra es algo vivo en tu espíritu. Es algo vivo en su espíritu. Por eso volví a colocar anoche el ejemplo de Caleb. Decía 45 años después, Caleb decía, no, vengan todos los que tengan que venir, pero a mí no me cambien lo que Dios me dio. ¿Me entiende por qué Caleb estaba así? Porque 45 años después esa palabra estaba en su corazón. Sí, y esa palabra, esa voluntad de Dios, lo que Dios había hablado a Caleb, persistía en él. Y como persistía en él, no había nada que pudiera echar abajo su confianza. No había nada que lo pudiera sacar de la confianza en lo que Dios le dijo. Por eso la importancia de que usted y yo aprendamos que hay algo que usted y yo necesitamos. Necesitamos fe, sí. Confiar en Dios también, tener paciencia para alcanzar la promesa también. Pero hay algo importante en medio de eso y es haciendo la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Porque si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hermano, vamos a heredar todo lo que Dios dijo, se va a cumplir. Ahora muchos dicen sí, pero es que en realidad no hay nadie justo. Pero claro que no hay nadie justo, por eso el Padre ¿a quién envió? A su Hijo. ¿Para qué cosa? Para justificarnos y Él se santifica cada día, dice la Biblia. Se santifica cada día para que el Padre a usted y a mí nos pueda ver como Él, como su Hijo. ¿Ya? Pero eso a usted, hermano, eso no es una excusa para usted no hacer lo que tiene que hacer. Claro, eso no es una excusa. Si Jesús se santifica, así que yo puedo seguir haciendo lo que hacía antes. No, tiene que haber un cambio notorio en nuestra vida. Y el primer cambio es rendir mi voluntad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted la rinde, lo que usted no puede hacer con usted, lo empieza a hacer el Espíritu Santo a través de usted. Claro, porque el Espíritu Santo no puede trabajar ni en usted ni en mí si yo no rindo mi voluntad a Dios. ¿Me entiende? Porque Él es prudente, es celoso. Por eso dice que anhela que tú y yo nos acerquemos a Él. Él lo anhela. Cuando usted empieza a rendir su voluntad, no se da ni cuenta cómo Dios empieza a trabajar en su vasija. No se da cuenta cómo lo empieza a moldear, a formar, como el alfarero lo hace con la vasija. ¿Pero por qué? Porque usted y yo necesitamos ser ese barro. Un barro el cual el alfarero lo tome y lo moldee conforme a su voluntad. Imagínese un alfarero, imagínate igual tener un alfarero con un barro en sus manos y el barro torciéndose para donde quiere y no para donde las manos del alfarero lo quieren llevar. Es como el loco, o sea, algo que no es concebible. Pero es diferente a cuando ese barro el alfarero lo toma, lo moja, lo forma, le mete la mano, lo estira, lo cambia, lo desarma, lo arma. Es diferente porque al final lo que termina haciendo el alfarero con ese barro, ¿sabe lo que es? Es la voluntad, es lo que él tenía en su corazón para eso, era lo que soñaba en ese barro. Así es Dios con nosotros. Él quiere que tú y yo nos rindamos, somos barros en las manos del alfarero. Pero hay barros que no se quieren rendir. Hay barros que el alfarero quiere hacer un jarrón y quiere ser olla. Claro, hay barros que el alfarero quiere darle la forma, pero el barro quiere su forma. Su forma, escúcheme bien, tiene confianza, está en la mano del alfarero, pero no quiere ser formado. Y nosotros necesitamos ser formados. Lo primero que hizo Dios con su creación fue formarla. Fue formarla.
Nosotros necesitamos ser formados. Hermano, cuando yo le hablo de ser formado, estoy hablando en el área espiritual. Porque si el área espiritual, lo de Dios, entra a tu vida, entra la voluntad de Dios a tu vida, yo no me voy a preocupar de lo natural. Porque sé que lo espiritual va a gobernar lo natural, va a estar por sobre lo natural. Y los cambios van a empezar a ser notorios, no solo en mi vida, sino que en mi entorno, en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo haga, van a haber cambios notorios, porque eso hace la palabra de Dios en nosotros. Eso hace la voluntad de Dios en nosotros. Alinea todo lo que está desalineado, no solo en mi vida, en mi casa, en mis hijos. Claro, y ahora aunque yo no vea nada, yo sigo haciendo la voluntad de Dios, porque esa es mi confianza. Y como mi confianza está en hacer la voluntad de Dios, Dios dice, van a heredar las promesas. Van a heredar las promesas. ¿Por qué? Porque es palabra fiel y verdadera. Amén. Hay una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35 al 37. Tan necesaria para nuestra vida y para lo que enfrentamos en estos tiempos, que no podemos pasar por alto, o no la podemos pasar por alto, como tampoco podemos olvidarla. Porque dice la Biblia que en estos días la maldad, la injusticia, la corrupción, el engaño va a crecer tanto que la fe de algunos se va a debilitar, que la fe de algunos va a desmayar, o en medio de las situaciones se va a ahogar, que la fe de algunos se va a morir, y se va a morir en aquellos que no perseveran en tener un altar en su corazón. Un altar en tu corazón es decir, yo rindo lo que hay ahí, lo saco, lo rindo para colocar lo que Dios quiere hacer ahí. Amén. Un altar es llevar la voluntad de Dios a ese lugar, para que en ese lugar se haga la voluntad de Dios y ya no la mía. Amén. Que se va a ahogar en aquello, le decía, que no están dispuestos a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Una voluntad que nos lleve a humillar nuestro corazón. ¿Para qué cosa? Para así reconocer la necesidad que tenemos de Dios y reconocer nuestra dependencia de Él. Amén. Por eso necesitamos rendir nuestra voluntad, porque imagínese usted, no si yo dependo de Dios, pero usted parado en la suya. Parado en su voluntad. No, usted sigue dependiendo de usted. Y es por eso que el proceso se alarga un poco. Hay cosas que yo dije el otro día, debieran haber terminado, nosotros debiéramos haberla alcanzado, y no la hemos alcanzado. Solamente ¿por qué? No porque Dios no nos las quiera dar, sino solamente porque nosotros retrasamos, nosotros no queremos soltar nuestra voluntad, para que la voluntad de Dios tome control de nuestras vidas. Y hay cosas que se retrasan, pero ¿por qué? Porque ahí está el proceso de Dios. Ahí está el proceso de Dios. Pero cuando usted dice, Señor, yo no puedo, pero yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida, usted está rindiendo la suya, y ahí viene el poder del Espíritu Santo en usted y empieza a hacer cambios en su vida. Empiezan a haber transformaciones en su vida. Empiezan a haber cosas notorias. Lo que antes usted no podía, ahora lo puede. Lo que antes usted no quería, ahora lo quiere. Lo que antes no le gustaba, ahora de parte de Dios hoy lo anhela. Lo anhela. ¿Sabe por qué lo anhela? Porque algo sucedió en su interior. Esa voluntad empezó a tomar el control de su vida. Y usted se empezó a dar cuenta que lo que lo afectaba antes ya no lo afecta. Que lo que le traía dolor ya no le trae dolor. Que ahora al acordarse de aquello, ya usted no hay una amargura al acordarse, sino usted dice, no, pensar que antes no sé, me pasaba esto, pero ahora cada vez que me acuerdo de aquello, lo único que quiero es abrazar a aquel que me hizo mal. Es bendecir a aquel que me retó, a aquel que me insultó. ¿Por qué? Porque hay un cambio notorio dentro nuestro. Amén. Y como es dentro nuestro, después uno quiere sacarlo fuera. Uno quiere mostrarlo, porque es algo que es incontenible, porque es algo de Dios. Y lo de Dios no es solo para que esté dentro nuestro, comienza dentro, pero para manifestarse fuera. Amén. Para manifestarse fuera. Porque cuando usted no se rinde y no reconoce que necesita de Dios, que necesita rendir su voluntad y entregar las cargas a Él, su vida, su hogar y cada área, hermano, quedará desprotegida. Cuando una persona no rinde su voluntad a Dios, lo que está haciendo es desproteger cada área de su vida. Porque cuando usted y yo llegamos a Cristo, Dios quiere tomar el control de la situación. Cuando usted y yo llegamos a Dios, Dios dice, tú ya no pudiste por 30, 40, 50, 60 años. Pero ahora yo quiero tomar el control de tu situación y quiero mostrarte la vida, el diseño que yo tengo para tu vida. Pero si usted y yo no lo entregamos, hermano, vamos a partir de esta tierra con los mismos nudos, las mismas ataduras que teníamos antes de conocer a Cristo.
¿Sabe por qué? Porque las trajimos nosotros después que Cristo las quitó. Estábamos tan acostumbrados a ellas que cuando nos sentimos como medio descansados, aliviados, empezamos a echar de menos la carne, empieza a echar de menos lo del mundo y vamos al mundo a buscar lo que teníamos antes y lo echamos de nuevo encima creyendo que podemos volver a caminar con Dios así. No es así. Por eso es importante que usted y yo podamos cada día rendir nuestra voluntad a Dios. Que podamos nosotros someternos a Dios, someternos a su palabra. Ese sometimiento no es un sometimiento como cuando alguien de afuera del mundo dice, hey, no. Esto tiene que ver con algo tiene que ver con algo de tu voluntad, de tu decidir, no, yo me rindo. Yo me rindo y me rindo porque ese es el diseño, ese es el modelo a seguir. Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que aun siendo Dios no halló cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó. Por eso le digo, a él no lo despojaron, él se despojó voluntariamente. Dice, haciéndose siervo y en la condición de hombre, dice, se hizo siervo y siervo hasta muerte de cruz. O sea, algo hizo él, escúcheme bien, para que ya no fuera su voluntad, sino que la voluntad del que lo envió, del Padre. ¿Sí? Y ese es nuestro modelo, Jesucristo. ¿Sí? El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, rinda su voluntad. Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es agarrar en mano algo de madera, no, Él cargó en la cruz nuestra maldición. Tomar la cruz es decir, yo cada día muero. ¿Cómo muero? Llevo mi voluntad a la cruz porque allí Cristo cargó todo aquello. Allí Cristo clavó todo aquello y yo la llevo voluntariamente a la cruz porque sé que en esa cruz hay poder. Sí, en esa cruz se desató poder. Ahora ya yo no voy con lo que yo quiero, ahora voy con lo de Dios. Usted vuelve de esa cruz, ¿sabe cómo viene? Viene con la voluntad de Dios en usted. ¿Para qué cosa? No solo para tener confianza, no solo para tener paciencia, sino que para alcanzar lo que Dios le dijo. Para heredar la promesa. Porque cuando usted deja de humillarse, cuando usted deja de orar y cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios para obedecerla, nos llenamos de ataduras, nos llenamos de odio y resentimiento sin poder salir de ahí. Cuando no buscamos humillarnos a Dios ante cualquier detonante, explotamos. Cuando no buscamos, escúcheme bien, oír de Dios, llevar nuestra voluntad a Él, hermano, le pisan el dedo chico y explotamos, somos una bomba de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede llevarnos, hermano, a tener ese autocontrol es la palabra de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios operando en nosotros. Por eso cuando no es así, cualquier cosa, hermano, gatilla cualquier cosa. Cuando no es así, la persona es muy difícil. Una persona que no rinde su voluntad, hermano, no calla. No calla. Y siempre tiene la última palabra. ¿O no? Le ha tocado a veces discutir, conversar con él, y dice, no, pero es que tú no. Y al final dice, no, si yo no soy así, yo soy. Pero al final usted termina reconociendo porque siempre tiene la última palabra. ¿Y sabe cuál es el diseño de Dios? La Biblia dice que el sabio calla. Sabiduría es pensar con claridad. Eso dice el diccionario de acuerdo a la palabra sabiduría. Imagínense, el sabio, ¿qué es lo que hace? Piensa con claridad. ¿Me entiende? Y el sabio, ¿qué es lo que va a buscar? Sabiduría. Va a buscar aprender de lo que otro tenga para entregarle. ¿Por qué? Porque piensa con claridad. Si aquí hay algo que a lo mejor me puede ayudar, aquí hay algo que quizás me puede guiar, me puede ayudar en vivir mejor, en ser una mejor persona, en alcanzar lo que no he alcanzado, en poder quizás, en tener, no sé, a lo mejor un argumento para poder pararme en medio de donde me tengo que parar. Eso consigue el sabio, consigue sabiduría. Pensar con claridad, tener herramientas espirituales. ¿Sabe para qué? Para pararse en medio de la situación y tener una respuesta conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, conforme a la vida que Él tiene. Pero no así cuando nosotros no rendimos nuestra voluntad. Cuando no buscamos humillarnos a Dios, ante cualquier detonante explotamos y lo que sale a la luz, en esa explosión, ¿sabe lo que es? Cualquier cosa. Lo que sale a la luz en esa explosión es inmundicia, tengo yo aquí, anote acá.
porque no quisimos dejar trabajar a Dios en nuestro corazón. Cuando salga algo así de usted, usted diga: Señor, perdóname, necesito rendir mi voluntad porque no eres tú, soy yo hablando. Claro, ahí es donde nosotros necesitamos humillarnos. ¿Me entiende? Necesitamos humillarnos, y cuando pasa eso es porque necesitamos una palabra para meditar en ella, hermano, para caminar en ella, una palabra que me direccione. Señor, háblame, necesito escucharte, pero no escuchar a Dios y después replicarle, porque entonces no está escuchando, se está justificando, ¿o no? Vamos a Hebreos 10:38. 10:30, ¿cuánto dije? 30. ¿Cuántos saben que Él no trabaja si yo no coopero? ¿Cuántos saben que Dios no trabaja en usted si usted no coopera? Porque Dios no va a usted a la fuerza. Dios, hermano, no va a entrar y decir: no, déjame meterte estos pensamientos. No, Dios no va así. La Biblia dice que hay una persona de Dios que se llama Espíritu Santo, que es la que nos convence, dice, de verdad y de justicia. Amén. Entonces el Espíritu Santo no va a trabajar, y es más, dice que Él anhela que usted y yo nos acerquemos a Él. Entonces, si usted y yo no cooperamos, Él no trabaja con nosotros. Claro, Dios no trabaja si usted y yo no cooperamos. Por eso, ¿cuántos saben que Dios no trabaja si no estamos rendidos y humillados delante de Él? Porque solo cuando nos rendimos y humillamos a Dios es que el Espíritu Santo nos limpia y nos transforma. Porque cuando llegamos a esa actitud y nos mantenemos en ella, eso es lo que llama la Biblia una voluntad rendida a Dios. Eso es lo que muestra la Biblia como un altar de adoración en usted. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué lo muestra así? ¿O sabe lo que trae eso sobre su vida? Trae un paraguas. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, eso trae un manto de protección sobre usted. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, eso trae un manto de protección sobre usted, sobre su casa y sobre toda área de su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted se puso a habitar bajo la voluntad de Él. Usted se puso a morar bajo la presencia de Él. Y eso es un manto, una cobertura para usted. Por eso hay mucha gente, escúcheme bien, que siempre busca que le suelten una palabra, porque no busca obedecer. Busca algo que le guste, algo que le acomode, algo que le alimente el alma. Pero el que busca hacer la voluntad de Dios, va a recibir todo lo que trae el plato, la presita, la papita, el choclito, los porotos, el zapallo, el arrocito, el fideíto, todo lo que venga lo va a recibir. Porque sabe que lo que está recibiendo de aquel que sabe le va a hacer bien. ¿Me entiende? Pero el que no necesita una palabra, pues, me voy a ir al Facebook, al YouTube. Esto me gustó, esto es para mí. Y ve otro y dice: esto es para mí. ¿Me entiende? Va a buscar alimentar su ego. Pero es diferente cuando usted dice: háblame, Señor, dime lo que tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está así, uno le está diciendo al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero cumplir contigo, yo quiero, Señor, alcanzar la promesa, alcanzar los resultados que tu palabra establece para mí. Y cuando es así, ¿sabe lo que hace usted? Usted dice: aquí estoy, Señor, dime lo que hay que hacer. No importa cómo usted llegue, pero usted llegó. No importa con las situaciones que vino, pero usted vino. No importa los problemas que usted tenga, pero usted está determinado a creerle a Dios. Y ahí es donde empieza a operar la voluntad de Dios. Ahí es donde empieza a acomodarse lo que está desacomodado, alinearse lo que está desalineado. Ahí es donde empiezan a pasar cosas en nuestra casa, en nuestra vida. Lo que Dios nos habla se empieza a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque no pasa por los problemas, no pasa por cuán falto sea usted, pasa por su corazón, por la actitud que usted tenga de recibir y obedecer. ¿Sí? ¿Y dónde sale eso, pastor? Deuteronomio 28, 1, 2. No solo oí, no solo guardé, sino que puse por obra. ¿Y qué sucedió? Dios me puso por sobre todas las naciones. ¿Qué más pasó, pastor? Todas estas bendiciones ya no las busqué, me alcanzaron. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de Dios en usted que se está cumpliendo, y se está cumpliendo porque usted ha rendido la suya. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: no perdáis pues vuestra confianza,
¿Sí? ¿Qué es lo que no tiene que perder? La confianza. ¿Por qué? Porque si la pierde, va a perder lo que sigue. Dice, porque tiene grande galardón. ¿Sí? Porque tiene grande galardón. Siguiente verso. Porque os es necesaria la paciencia. Ya son dos cosas. Confianza y paciencia. ¿Cuántos tienen confianza? Un poquitito. ¿Cuántos tienen confianza? ¿Cuántos tienen paciencia? Nos cuesta, pero ahí estamos, ¿cierto que sí? ¿Sí? Pero hay algo importante que desarrollar. Hay algo importantísimo. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Que hay confianza, sí, hay fe. Hay perseverancia, sí. Yo le pregunto ahora, ¿hay obediencia? Porque ¿de qué nos sirve la confianza, la perseverancia, sin obediencia? ¿O no? ¿De qué le sirve que su hijo haga cosas buenas en su casa? Hermano, si cuando usted le manda a hacer algo no le obedece. ¿Sabe lo que él hace? Lo que él quiere hacer. Pero no lo que usted le manda. ¿Sí? Es como cuando usted lo sienta al niño y está enojado, lo siente el niño, está sentado porque estaba haciendo desorden, usted lo dejó sentado. El niño quedó sentado, pero el corazón sigue corriendo en la casa. Porque se sentó porque usted lo sentó, pero su corazón sigue de pie. Y aquí hay tres cosas que son importantes: la confianza, la paciencia, pero con obediencia. Porque si no hay obediencia, somos como un címbalo. Solo un címbalo más, algo que usted lo golpea y no tiene eco, no tiene sonido, no tiene ruido, no provoca nada. Pero cuando hay obediencia, hermano, no importa que usted no tenga las características que necesitan, que necesita el mundo que usted tenga. Cuando hay obediencia, hay algo glorioso, poderoso, maravilloso en usted. Y que lo hermosea. Le da valor a su vasija. Por eso es importante aquello, porque hoy día hay mucha gente, hay mucha fe, mucha confianza. No, yo también perseverancia, hay obediencia. ¿Por qué? Porque dice, porque os es necesaria la paciencia, escuche bien, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo obedecido, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa, obtengamos el resultado. Hermano, alcancemos lo que queremos alcanzar, logremos lo que queremos lograr en Dios. Porque podemos tener fe, hay gente que tiene fe, oh no, yo mucha fe, pero cero obediencia. Y Dios lo que busca es obediencia. Escúcheme bien, porque confianza y paciencia sin obediencia solo es mi voluntad, pero no la voluntad de Dios. No la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es aquella para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es la obediencia. Lo que Dios busca en usted es obediencia, porque no puede, hermano, usted rendir su voluntad solo con confianza y paciencia. Usted la rinde cuando obedece. Cuando usted recibe la palabra de Dios, hermano, usted medita en ella y dice, sí, es verdad, no me gustó, me molestó, pero es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque algo provocó esa palabra en mí. A lo mejor no me gustó, no era lo que yo esperaba, pero era lo que Dios tenía. Ahí está la diferencia. ¿Me entiende? Como era lo que Dios tenía, yo lo recibí. Cuando no lo recibí, seguí en mi voluntad. Y cuando sigo en mi voluntad, es difícil que alcance el resultado de mi confianza y de mi perseverancia, mi paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Obtengamos la promesa. Entonces no puedes perder tu confianza en medio del camino. Amén. Porque si lo haces, entonces estás olvidando, ¿qué cosa? Estás olvidando la palabra y la promesa que hay para tu vida.
Si usted pierde, hermano, la obediencia a mitad de camino, si usted pierde la confianza, mire, ¿podemos perder la confianza? A lo mejor sí, pero si tú no pierdes la obediencia, la vas a volver a alcanzar. ¿Podemos perder la confianza? A lo mejor sí, pero si tú sigues perseverando, en algún momento la recuperas. Pero si perdemos la obediencia, ni con confianza ni con perseverancia la recuperamos. Porque eso es algo que usted tiene que rendir voluntariamente, pues. Claro, es algo que usted y yo rendimos delante del Señor porque entendemos que ahora es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse a través de mi vida. Este verso nos lleva a no mirar este verso nos está llevando a no mirar a nuestro entorno porque nos vamos a desanimar. Cuando habla no perdáis pues la confianza, nos está diciendo saca la vista de lo que pasa en tu entorno y empieza a poner tu confianza en mí. Nos lleva a sacar la vista de lo que puede estar ocurriendo alrededor nuestro para que usted y yo podamos ir en obediencia a Dios y así esa confianza que tenemos en Él a través de la perseverancia, podamos a través de Él también alcanzar el resultado o la respuesta que necesitamos para lo que vivimos. Porque nos vamos a desanimar, le decía, porque no podemos malinterpretar la espera. Porque cuando estamos en espera no es porque Dios se tarde o porque a Dios le guste hacernos esperar, no es así. Sino que es porque Dios nos está enseñando obediencia en alguna área de nuestra vida. Porque hay cosas que no se sueltan. ¿Sabe por qué? Porque si Dios las suelta nuevamente en usted, lo más probable es que usted vuelva a hacer lo mismo que hizo antes con ella. Usted cuando le entrega algo a su hijo, usted se lo entrega y si el hijo lo perdió, usted no se lo vuelve a entregar, usted después lo vuelve a enseñar. Le dice, pero hijo, yo ya te pasé eso, no te puedo pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque te lo di la vez pasada y lo perdiste. No supiste qué hiciste con ello. Y usted no le va a volver a pasar porque usted se dio cuenta que necesitaba enseñanza, formación. ¿Para qué cosa? Para hacerlo responsable con lo que ya se le iba a entregar. Lo mismo hace Dios porque hay cosas que se retrasan. Se retrasan porque hay áreas de nuestra vida que necesitan obediencia. Que necesitan obediencia. ¿Y cómo Dios nos enseña? En medio de esa confianza, de esa paciencia. La palabra paciencia significa perseverancia. En medio de ese caminar, de ese perseverar, Dios nos enseña obediencia para que tú puedas alcanzar lo que esperas. Dios nos enseña obediencia para que tú puedas, hermano, alcanzar lo que naturalmente fuera la voluntad de Él no lo has podido hacer. ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Yo a alguien le decía, lo que pasa es que a ti no te gusta la obediencia porque tú crees que Dios es abuelito. El abuelito dice, no molesten al niño. El niño quebró una lámpara, quebró todo en la casa, pero es abuelito. El abuelito dice, no, venga para acá mi chiquillo. ¿O no? ¿No es así como usted le dice a los abuelitos, oye, ustedes malcrían al niño? ¿O no? ¿Cierto que sí? No, usted lo está malcriando, no sea así, hay que enseñarle. Y el abuelo, no, venga para acá mi guaguita, venga. Pero el padre corrige y enseña. ¿Para qué cosa? Para que le vaya mal. Para que tenga un buen resultado, en lo que hace, un buen resultado en la vida. Y hay gente en lo espiritual que cree que Dios es abuelito. No, si total Dios me conoce. No, si total Dios sabe que yo soy bueno. ¿Así nos dice el nieto? No, mi abuelito yo lo quiero. Pero el padre no. El padre lo llama y le dice, ¿qué estás haciendo? Siéntate, cállate, obedece. ¿Y sabe por qué lo hace? No porque es malo. Lo hace porque ama al hijo. Y como lo ama, él está preocupado, él está viendo más allá de lo que ve el hijo. El hijo está viendo la situación, lo que está pasando, pero el padre dice, si no le hablo ahora, algo le puede pasar más allá. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos habla, nos advierte porque Él sabe que como Él es Padre, nos habla ahora para que en el camino no tengamos contratiempos. Para que en el camino, hermano, no vayamos, no nos vaya a resultar que en vez de vivir la vida que Dios nos dio, vayamos a vivir la vida que no nos ha dado.
Por eso que hay tres cosas importantes. La confianza, sí, tenemos que tener confianza. Tenemos que tener paciencia, claro que sí. Pero hay algo importantísimo que tú no puedes descuidar, olvidar, y es que todo lo que Dios te habla y en eso que tú has puesto confianza y perseverancia, ahora tienes que obedecer. Ahora tienes que obedecer porque los cambios vienen, ¿sabe cuándo vienen? Cuando usted y yo, hermano, obedecemos. Porque haciendo la voluntad de Dios, mire las dos primeras cosas hermosas, pero dice, porque haciendo la voluntad de Dios, heredamos la promesa, vamos a tener resultado. ¿Cuántos están orando por peticiones? Tenga confianza. Persevere. Pero obedezca. ¿O no, Cristian? Pero obedezca. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a ver el resultado en la obediencia, ¿o no, Cristian? Cristian me conoce. Yo llegué acá, Dios lo asignó, Dios lo puso ahí. Pero yo creo que sí ha visto el resultado y a lo mejor muchas veces ha recibido cosas ahí, muchas veces cosas que no le gustan. Ay, pastor, le duele un poco. Pero ha aprendido, ¿qué es lo que ha aprendido? A que eso le va a traer un resultado a su vida, a él. A él. A mí hay cosas que mi pastor me dice que también no me producen cosquillas. Pero la obediencia va a traer el resultado, porque no es solo fe. Fe sin obediencia, con perseverancia, hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque el modelo es Jesús. Y en usted tiene que haber el mismo sentir que hubo en él. Usted se tiene que despojar de su yo. Usted se tiene que despojar de su usted. Claro, para que allí empiece a reinar aquel que lo sacó de donde nadie lo podía sacar. Es por eso que mientras más obedezcas la voz de Dios, más se acelera todo lo que tenga que acelerarse en tu vida. Mientras más, hermano, obedezca usted la voz de Dios, más se acelera lo que está estancado. Claro, la obediencia, ¿qué es lo que desata? Promesa. ¿Qué es lo que desata? Que se cumpla lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Por eso, ¿quién acelera lo que Dios ha dicho? Usted. Usted, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Bajo del cielo. Todo tiene su hora. Todo tiene su hora. Ahora, ¿por qué Dios quiere acelerar lo que Él ha dicho o ha establecido para nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque ya no hay tiempo. ¿Y cómo lo acelera? No solo con confianza, sino que perseverando y en obediencia. Yo cuando estoy confiando y perseverando, estoy esperando en obediencia. O sea, haciendo la voluntad de Dios. Porque hay una garantía que si es así, alcanzaré lo que estoy pidiendo, lo que estoy clamando. Sea por mi casa, mi familia, mis hijos, mi vida, salud, finanzas, lo que sea. Dios se encargará a través de la obediencia de manifestar todo lo que ha dicho para nuestras vidas. Por eso que mientras más obedezcamos la voz de Dios, Dios más acelera todo lo que tenga que acelerar o hacer en nuestras vidas. Porque hay gente que quiere que Dios todo lo acelere, pero ellos no quieren rendir su voluntad a la palabra de Dios ni obedecen. Todo lo quieren rápido. Hoy fui a la iglesia un mes y Dios no me contestó. Porque esto no es un cambio, es un privilegio. El servir a Dios es un privilegio. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. De allí Dios nos tomó, ¿sabe para qué? Para hacer algo digno de valor. Claro, en nosotros nos sentó en lugares reales, celestiales. Cambió nuestra vestidura. Porque os es necesaria la paciencia, escuche bien, ¿para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad suya ni mía, sino que la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Pero hay gente que dice, no, yo tengo paciencia, lo he aguantado al pastor. Solo porque estoy confiando en Dios.
Pero resulta que no tiene que ver con que usted esté confiando en Dios y aguanta al pastor si yo no tengo culpa. Yo estoy también ahí luchando para ir en obediencia, con paciencia y también con confianza. ¿Me entiende? Pero es algo que Dios tiene con usted, con su vida. Porque hay algo que Dios tiene que hacer en usted. Dios a usted lo llamó, no solo lo llamó. Dios a usted los quiere escoger en medio de todos esos llamados. ¿Sabe por qué Dios los quiere escoger en medio de todos esos llamados? Porque hay un plan de Él, un plan y un propósito que se tiene que cumplir a través de usted. Por eso quizá usted hoy día se ve sentado en esa silla. Pero si usted se pone, se alinea a la palabra, a la voluntad de Dios, hermano, Dios acelera sus tiempos. Se lo digo en el nombre del Señor, sucedió con mi vida. Acelera sus tiempos. ¿Y por qué lo acelera? Porque Dios tiene un plan que cumplir, un plan que establecer, algo que alcanzar acá en la tierra. Claro, y como Dios tiene que hacer aquello, hermano, empiezan a ocurrir cosas que antes naturalmente yo no podría hacer. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no la suya ni la mía, sino que la de Dios, obtengamos la promesa. Entonces lo primero que dice aquí es que debemos de estar pacientes y que debemos estar y que debemos estar confiados y esperando en Él sin desmayar. Pero aquí también dice que no es haciendo lo que nos gusta o lo que queremos hacer, sino que haciendo, dice, y obedeciendo la voluntad de Dios y sin desmayar mientras usted y yo estamos esperando lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Así usted y yo alcanzamos las promesas. Todos nosotros tenemos promesas en nuestras vidas. Todos. Las promesas Dios las estableció y están aquí en su palabra para usted. Y ya le dice en otros mensajes anteriores que usted las tiene que activar. ¿Cómo usted la activa? ¿Con fe, pastor? Sí. ¿Con perseverancia, pastor? También. Pero ahora viene la otra parte. Y como ya le di las primeras dos partes, ya usted está medio, la tierra está media trabajada. Ahora viene la otra. Es obedeciendo. Hay gente que se ha quedado con las dos primeras partes. Y cuando usted le habla, no oye, rebate. Cuando usted le habla, no oye, se justifica. ¿Qué le pasa a usted con el hijo cuando le habla y el hijo usted le está hablando así, pero mamá, es que yo, hijo, pero cállate, pero ¿por qué estás poniendo excusa o no? Pero cuando el hijo, mire, cuando el hijo reconoce está así. ¿Lo va a oler? No, mamá. ¿Entendiste lo que te dije? Sí. A ver, ¿qué te dije? Que tenía que portarme bien y no volver a hacer lo que estaba haciendo. Listo. Usted dice, listo, hijo. Siéntese. Y capaz que el niño le diga, mamá, ¿puedo prenderla? Préndala nomás, hijo. ¿Cierto? Porque ya usted se dio cuenta que algo pasó, que entendió. Pero imagínense al hijo y, no, pero que yo no tuve, no, pero que fue Juan, no, pero que fue Pedro, no, pero que fue Cristian, no, pero que fue Juan. ¿Qué es lo que usted se da cuenta? Lo primero que usted se da cuenta es que usted le habló, usted le dice, parece que te entró por aquí y te salió por acá. ¿Qué es lo primero que dice usted? Que el corazón está cerrado. Y como está cerrado, no acepta reprensión. Como está cerrado, no acepta corrección. Como está cerrado, no acepta enseñanza. Como está cerrado, no acepta instrucción. Y la Biblia dice que la palabra es útil para corregir, redarguir, enseñar e instruir en justicia. Pero para que alguien aprenda, tiene que callar. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, pues. ¿O no? Lo que más nos cuesta. ¿Sabe por qué no aprendemos? Porque no callamos. ¿Y por qué no callamos? Porque siempre tenemos algo para justificarnos, pues. Y por eso ahí se muestra que la voluntad en realidad no es que yo esté aceptando la voluntad de Dios, sino que sigo parado en la mía. Puedo decir, sí, yo también, sí, está bien, yo también, sí. Es como que usted se sentó naturalmente, pero el corazón sigue firme de pie ahí, no lo mueve nadie. Y eso es lo que Dios quiere, no verte de rodillas. Lo que Dios quiere es ver tu corazón humillado delante de Él. Porque ¿de qué sirve que yo me bote de rodillas, de panza aquí en el piso? Oh Señor, si mi corazón sigue de pie. ¿De qué sirve que yo haga todos los malabares que haga acá en el suelo? Me dé vuelta humillado, me zambulla en el barro. De pura humillación.
Si a la hora de pararme, mi corazón está más duro que cuando estuve en el suelo. Por eso, ¿qué es lo que busca Dios? Nuestro corazón. Hermano, no busca que usted ande así. ¿Qué le pasa, hermano? Que soy humilde. No, Dios busca tu corazón. Tu corazón, la actitud tuya es la que muestra tu humildad. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es la característica del humilde? Escuche bien, que vive exaltado, que siempre tiene resultado, que hay promesa. Dice que Dios exalta más al altivo. ¿Por qué no hay resultado? Porque necesitamos humillar nuestro corazón. Porque la característica del humilde es que vive con resultado. Hermano, no puede tener todo lo que los demás tienen, pero siempre algo le sale bien. Dios le abre una puerta. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos? 3 cosas: confianza, perseverancia, pero primeramente y mayormente obedecer. Obedecer. Cuando usted obedece, hermano, hay algo que Dios está haciendo en favor suyo. Cuando usted obedece, hay algo que Dios empieza a trabajar en su casa, en su familia, en sus hijos, en su esposa, su esposo. Dios empieza a trabajar. Y va a llegar el momento en que, como dice ahí, por causa de usted estar esperando, perseverando, obedeciendo, vamos a heredar la promesa, vamos a ver el resultado. Y lo vamos a ver, ¿sabe por qué? Porque usted rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Lo que otros no hacían, usted lo hizo. Lo que otros no querían hacer, usted dijo, vamos, dime, Señor, lo que hay que hacer. Y algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder. Porque como creyentes de Cristo y como hijos de Dios debemos entender que la voluntad y el llamado de Dios siempre debe estar por sobre cualquier circunstancia. Debe estar siempre por sobre lo que yo pienso, por sobre lo que yo quiero, porque ahora es la voluntad de Dios la que ciñe mi vida. Si usted reconoce que ya antes se ceñía usted y ahora lo tiene que ceñir Dios, usted se tiene que rendir. Y si no se rinde, el proceso es más largo. No es que Dios no lo quiera, al contrario, Dios ama al pecador, pero aborrece algo: el pecado que hay en él. Por eso muchas veces la gente dice, no, es que Dios es así. No, si usted va a la Biblia sabe que pasa esto, Dios caminó con esto, a nadie juzgó. Pero le dijo a alguno, ven en paz y no lo hagan más. ¿O no? ¿Cierto que sí? Pedro era cuchillón, matito, malo, Pedro era pescador. Imagínense que los hijos de Zebedeo, dice que lo llamaban los hijos del trueno. Imagínense, a eso usted le hablaba y mañoso, hijos del trueno, mira el sobrenombre que tenían. Resulta que esos hijos del trueno después eran pan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al pecador, pero no amó el pecado que había en ellos, ¿cierto? Y a medida que Dios los enseñó, Jesús los adiestró, Jesús los enseñó, los preparó, ¿cierto que sí? Ellos fueron dejando de lado lo que ya era malo, ¿sí? No se los sacó Jesús, le dijo, ven para acá, si no te arrepentí, a palo lo sacó. No, eso era antes, hermano. En las casas pasaba eso antes. Dios no es así. Dios es amor. Y lo que Él busca es que usted y yo renunciemos a todo aquello que Él nunca ha traído a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hacer algo bueno en usted. Claro, porque Él quiere hacer algo bueno en usted. Él quiere soltar todo lo que Dios ha dicho sobre su vida. Pero ¿qué es lo que necesita? Lo necesita usted no solo confiando, lo necesita no solo perseverando, porque usted puede perseverar, como le digo yo, 50 años en la iglesia y a lo mejor nunca haber obedecido. ¿Y sabe lo que le va a decir Jesús a aquellos que lleguen delante de Él? Dice que un día van a llegar las ovejas y los cabritos. Las ovejas, y dígame usted si las ovejas no son tiernas. Dígame si los cabritos no son también tiernos. ¿Cierto que sí? Yo me quedaría más con los cabritos, son lindos. Pero resulta que dice la Biblia que Jesús le va a decir a las ovejas, pasen benditos de mi Padre, al gozo de su Señor. Y a los cabritos le va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Y dice que ellos, la Biblia dice que ellos responden y van a decir, pero ¿cómo? Si nosotros también predicamos, nosotros también hablamos de ti, nosotros también hicimos buena obra, también estuvimos en la plaza. Jesús les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Escuche bien, hacedores de maldad.
¿Por qué les va a decir así? Porque siempre hicieron su voluntad, pues. Porque siempre hicieron lo que ellos quisieron hacer, pero no lo que Jesús, no lo que Dios establecía para su vida. Por eso Dios no los va a conocer, porque Dios no conoce. Escúcheme bien, Dios no camina con rebeldes. Dios conoce, acuérdese que Dios al que conoce es al que tiene el espíritu de su Hijo en él. Si Dios nos tuviera que mirar a nosotros naturalmente así, sin nada, hermano, ni nos mira, porque en realidad que es tal cual como dice una alabanza antigua, éramos una llaga podrida. Pero ¿por qué nos va a conocer? Porque la voluntad de Dios está en mi vida. Ya no está la mía, por eso Él va a reconocer lo suyo en mí. Va a reconocer lo suyo en usted. Pero todos aquellos que lleguen con su voluntad, y no los conozco. Pero ¿cómo si yo también prediqué? Y ahí es donde muchos erran. Dicen, porque piensan que solo con hablar, predicar, hablar. No. Es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, obedecer a lo que Dios establece para que hayan esos cambios acá en la tierra, en nuestra vida, y cuando nos presentemos delante de Él, nos presentemos como esa iglesia, como esa novia que Él viene a buscar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Gracias, Señor. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y ahí es donde viene la parte que nos cuesta todo, obtengamos la promesa. Y ahí viene el por qué hay cosas que se retrasan en nuestra vida. Se retrasan solamente por falta de obediencia. ¿Sabe por qué el hombre fue sacado del huerto de la presencia de Dios? Por una sola cosa. Por falta de obediencia. No coman de ese árbol. Mire, lo único que se les prohibió, yo me imagino cómo tiene que haber sido Edén. Imagínense, y un árbol le dijeron que no, pero la naturaleza del hombre. A un árbol le dijeron que no. Podían comer de todos los árboles, pero el porfiado. Claro, y eso es lo que pasa en lo natural. Nosotros recibimos la palabra de Dios, pero volvemos de nuevo al principio, a la desobediencia. Y es ahí donde usted determina, escúcheme bien, ahí no lo hace ni el pastor, no lo hace usted. Usted determina a decir, no, yo rindo mi voluntad, porque Dios no viene a la fuerza, Él no entra a la fuerza en nuestras vidas. Él está esperando que tú puedas rendir tu voluntad para Él hacer todo lo que ha dicho que hará con tu vida. Por eso a Jacob le dijo, Jacob era duro, era porfiado, era medio pillín, pero le dijo, no te dejaré ni te desampararé hasta que yo no haya hecho todo lo que te he dicho que haré con tu vida. O sea, pastor, Dios me deja si soy porfiado. No. Dios no lo deja, pero no camina con usted, porque Dios no camina con desobediente. Mire lo que le voy a decir. Pero sí lo pone a caminar al ladito de Él. Sí entramos a un proceso. Y en ese proceso empiezan a suceder cosas que usted y yo no queremos. Empiezan de repente a aparecer cosas que yo nunca quería ni me imaginé enfrentar en la vida. Pero ¿por qué empieza a suceder? Porque Dios quiere enderezar nuestro corazón. Y para enderezar nuestro corazón, le he dicho siempre que muchas veces tendrá que torcer un poquito nuestro camino. ¿Me entiende? Porque si no lo tuerce, el corazón sigue torcido. Pero si tuerce el camino y cuando uno dice, Señor, ayúdame, Dios dice, aquí estoy, hijo. ¿Me entiende? Y ahí algo empieza a suceder, porque empieza el quebranto. Por eso que es mejor, hermano, antes que Dios nos quebrante, es mejor rendirnos. Es mejor rendirnos. Es mejor rendirnos. Porque si usted y yo nos rendimos, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que Dios establece sobre nosotros se va a cumplir. Los tiempos se van a acelerar. En las cosas que usted no puede acelerar, Dios va a intervenir y cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Por eso la iglesia siempre, mire, termino aquí. La iglesia siempre debe ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia siempre debe ser la sal para esta tierra. Por eso su actitud y confianza para cumplir con la voluntad de Dios no puede estar por debajo del problema ni por debajo de aquello que usted tiene que vencer, sino que siempre por sobre ello. Porque es haciendo la voluntad de Dios. Si usted y yo somos sal para esta tierra,
si somos luz para esta tierra, hermano, hay una actitud en nosotros que tiene que marcar la diferencia. ¿Y sabe cuál es esa actitud? La obediencia. La obediencia. La confianza, pastor, la obediencia. Porque obediencia con perseverancia, confianza con perseverancia, sin obediencia, solo es mi voluntad. Es mi voluntad. Porque Dios no nos dio el poder para vencer. Pero el que tiene que determinarse a hacerlo no es el problema, sino usted. Porque las situaciones y los problemas con anuncio o sin anuncio, usted sabe que siempre van a llegar. Siempre vendrán a nuestra vida y usted, como la iglesia de Cristo, debe estar preparada para eso. Debe estar preparada para, en medio de la situación, la circunstancia o lo que venga sobre su vida, usted tiene que estar preparado para brillar. Usted tiene que estar preparado para ser sal. Por eso cuando Dios le habla, usted no puede ser otra cosa que sal. Porque lo que Dios está haciendo con usted, sabe que lo que es potenciarlo para que usted pueda salar. Usted pueda hacer lo que Dios nos envió a hacer. La Biblia dice que somos hojas de sanidad. Pero imagínese usted, sin obediencia podrá ocurrir algo, si eso no es natural, es espiritual. Por eso la importancia, vamos a ver resultados con 3 cosas. Con confianza, con perseverancia y con obediencia. Amén. Con obediencia. Decía que debemos estar preparados para brillar, para hacer luz en la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque sería triste y devastador para todo creyente cristiano olvidarnos de lo que nos enseñó Jesús acerca de esto. Olvidarnos de velar, olvidarnos de orar, de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sería terrible olvidarnos de que somos la luz y la sal que la humanidad o que nuestra casa, nuestra familia necesita en estos tiempos. Cada vez que usted y yo ignoramos esta tercera parte, la obediencia, estamos olvidándonos que somos sal. Cuando ignoramos la obediencia, estamos ignorando que somos luz. Luz, hermano, no solo para el que está afuera, para los nuestros también. Por eso es que es importante, aunque las cosas se vean mal, usted siga siendo sal. Aunque las cosas se vean mal, usted siga siendo luz. Aunque no quiera ella, aunque no se vea lo que usted quiere ver, siga perseverando en obediencia. Porque haciendo esa voluntad, será lo que lo lleva a usted a alcanzar esa promesa que usted necesita, ya sea para usted, para su casa, su familia. Es haciendo esa voluntad. Hoy día hay gente que hace muchas cosas, pero no obedece. Pastor, yo oro. Pastor, yo ayuno. Pastor, yo paso 24, 23 horas 50 orando al Señor. Y uno le pregunta, ¿pero obedece? Es que sí, es que a veces. Y ahí está el problema. Porque las 23 horas 50 puede ser que haya pasado de rodillas, botado. Pero el corazón sigue de pie. Y Dios, ¿qué es lo que busca? Dice la Biblia que Dios va al corazón. ¿Sabe por qué va al corazón? Porque con el corazón usted cree. Con el corazón usted cree, por eso Dios va ahí. Ahí en su corazón, usted y yo levantamos un altar a Dios. Por eso cuando usted rinde su voluntad, el que mora en usted, en su corazón, es Dios. Porque allí hay un altar. Por eso que lo que sale de su corazón, dice que ahí brotan buenos y malos pensamientos, pero cuando hay un altar a Dios ahí, con una voluntad rendida, lo que sale ahí son buenos pensamientos. Buenos pensamientos, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena. Claro, y usted lo único que hace es hacer lo que Dios le mandó hacer. No, dime, Señor, ¿a dónde voy, Señor? Háblame. ¿Sabe por qué? Porque hay una convicción en usted. Y lo que usted no puede alcanzar naturalmente, Dios se lo empieza a acercar. Dios se lo empieza a acercar por causa de esa obediencia. Colóquese de pie, por favor. Entonces es imposible que usted y yo sigamos siendo los mismos si estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando usted reconoce que hay alguien rendido a la voluntad de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando usted lo ve y dice, no, él ya no es el mismo. Ella ya no es la misma. Pero cuando sigue sucediendo lo mismo, pasan años y es la misma, ahí no hay una voluntad rendida a Dios. Porque cuando llega la voluntad de Dios,
a nuestra vida, acuérdese que es buena, es agradable y perfecta. O sea, produce cambios notorios en nosotros. Amén. Produce cambios notorios. Y ahí se va a notar en usted si realmente no estamos hablando de personas perfectas. Ojo, ojo. Acuérdese que el que empieza la obra la va perfeccionando hasta que Cristo venga o hasta que usted parta de esta tierra. Amén. No estamos hablando de gente perfecta. Estamos hablando de gente con una voluntad rendida a Dios. Amén. Para que aquel que tiene el poder para perfeccionarnos nos vaya perfeccionando cada día. Amén. Y ese proceso no sea tan largo, sino que se acorte. ¿Sí? Por eso es importante aquello. Algunos dicen, no, es que no hay ninguno justo. No, si nadie dijo aquí, no estamos hablando de justo. Aquí usted y yo somos todos justos, aún con todos los errores que cometemos. ¿Por qué somos justos? Porque Cristo nos justificó. No es mérito nuestro. Amén. Estamos hablando de rendir nuestra voluntad. De decirle al Señor, es verdad, Señor, yo ya no puedo solo. ¿Me entiende? Ahora quiero caminar contigo, Señor. Y usted dice, pero si Cristo ya vino, sí, pero Él camina con usted, si usted quiere caminar con Él. Esa decisión la toma usted. Pero Dios nos mostró su voluntad. Nos enseñó a seguir, a caminar en bendición, en vida. Por eso es que es importante esta palabra hoy día. Yo no sé para dónde me fui ni hablé del mensaje. Por eso es importante esta palabra hoy día. Porque hemos estado hablando, miren, ¿y sabe dónde me doy cuenta aquí ahora? De que he estado hablando de dos cosas, de confianza, fe. Sí, de ejercer fe, de paciencia, perseverancia. Pero hay algo importantísimo y que no se nos puede escapar ni podemos ignorar. Es la obediencia. Es la obediencia. En la obediencia, porque algo se suelta en la obediencia. Dice que heredamos las promesas. O sea, se cumple lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla lo que usted ha estado orando delante de su presencia? Yo también. Yo tengo muchas peticiones delante del Señor. Y a lo mejor me puedo equivocar cada día y le pido a Dios que me perdone también. Pero hermano, no vuelvo a caer en el mismo error. ¿Me entiende? O sea, yo me equivoco, pero no podemos volver de nuevo al mismo error si usted ya le pidió perdón a Dios por eso. Usted ya aprendió, se equivocó, me equivoqué, ahí está Cristo, dice intercediendo, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, ¿cierto? Señor nuestro. Pero imagínese el abogado defendiéndolo todos los días, es como aquel que necesita liberación. Hay gente que se acostumbra a la liberación, viene todos los fines de semana a la liberación. No sucede aquí, pero sucede. Hay liberación, ahí están, liberación. Y uno dice, pero bueno, y el hermano no pasó. Oiga, pasó el mes completo la liberación, o sea, al hermano le gusta irse a meter en problemas. ¿Sabe por qué? Porque es mejor que alguien, es como en el Antiguo Testamento. Era mejor llevar una ovejita que la ovejita pagara por mis pecados. Ella iba al sacrificio y yo podía seguir pecando total si tenía más ovejas. ¿O no? Así era, hermano. ¿Era así o no? Claro, ni que se acuerde que por eso que se torció el sacerdocio. Se torció el sacerdocio, ¿sabe por qué? Porque habían cosas que no tenían que hacer, que el sacerdote veía que estaba bueno el negocio de la oveja y empezó a dejarlas pasar. Y hay cosas que nosotros necesitamos enseñar. Necesitamos, ¿sabe por qué? Porque Ezequiel, mire, si pueden colocar Ezequiel, termino al tiro con eso. Capítulo 3, verso 10 en adelante. 10, 12. Si no apercibimos al impío, y después habla si no apercibimos al justo, si no le decimos las cosas como son, dice la Biblia que al que va a demandar Dios la sangre de aquel, será aquel que no apercibió. O sea, tengo una tremenda cuenta que dar. Por eso no puedo, hermano, de repente acomodar, sino que tengo que cumplir. Está por ahí Ezequiel capítulo 3, verso 10 en adelante, 12, 10. Mire, se lo leo y termino con eso al tiro, oramos al tiro. ¿Ya? ¿Me da un minutito? Amén. Obediencia. Se me perdió Ezequiel, que era muy chiquitita. Ya. Y me dijo, escuche bien. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Aquí está hablándole Dios a Ezequiel, al profeta. Y oye con tus oídos. Verso 11, hijo, hasta el 20 y tanto, vamos, el 21. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen
o no te escuchen o dejen de escuchar. Les guste o no les guste, en español, ¿ya? Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. 13. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban a una con otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea, Ezequiel iba a tener que hacer algo que no le iba a gustar. Pero la mano de Jehová dice que fue fuerte sobre él. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí parte, 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que no se enoje conmigo. 18. Y hay gente que se enoja con el pastor. Cuando yo dijera al impío, al que no conoce, ¿ya? Al que está afuera. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Pero mire la responsabilidad que asigna en el sacerdote. Dice, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Dice, pero su sangre demandaré ¿de quién? Del que no habló, del que no le habló. ¿Ya? Demandaré de tu mano. Siguiente. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, salvo mi responsabilidad. Si yo lo amonesto, le digo, ya, yo salvo mi responsabilidad. Si él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, ¿cierto que sí? Vamos a la iglesia ahora. Siguiente verso. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, el que se torciere, dice, y pusiere yo tropiezo delante de él. Escuche bien, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. Cuando le dice, y pusiere tropiezo, o sea, y yo lo confrontaré con la palabra a él. Dice, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ya, verso 21 y termino. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue amonestado. Diga, porque usted me habló, pastor, diga. Y tú habrás librado tu alma. Tengo una responsabilidad yo, ¿no? ¿Sí? O sea que a usted le guste o no le guste, quiera oírlo o no, le tengo que hablar. ¿Cierto que sí? Porque es la responsabilidad que Dios asignó. Por eso es que es importante que usted, mire lo que le voy a decir, que usted cuando vaya al pastor no mire al pastor, usted mire lo que Dios puso en él, porque de eso va a recibir. Y eso significa que usted va a tener que, mire lo que le voy a decir, tener que honrar al pastor para honrar a Dios, porque Dios puso algo que es de Dios en él. Por eso hay gente que de repente no le gusta escuchar y se enoja y rebate, porque cree que es un gallito entre él y el pastor. Y no tiene que ver con el pastor. Por eso que en medio de eso uno tiene que rendir su voluntad. Ya está bien, haz como tú quieras. Porque no hay forma de poder, ¿sabe qué? De poder alinearlo, porque yo no lo voy a convencer, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Pero ¿sabe lo que yo hice al decirle la verdad? No solo libró él su alma, sino que a mí también, no se me va a agregar. No voy a ser responsable yo de ella. ¿Sabe por qué? Porque le hablé, porque le dije conforme a lo que Dios me mandó a hacer. No torcí lo que tenía que decir.
Lo dije como Dios lo dijo, con sabiduría, continuo, pero la verdad. Y cuando alguien no la recibe, dice que él va a tener que rendir cuenta por él. Amén, pero yo he librado mi responsabilidad. Amén, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Yo no sé por qué le dije todo esto, pero sí sé que si se lo dije es porque hay algo que Dios tiene con usted. Amén. Sí sé que si se lo dije es porque hay algo que Dios tiene con usted. Y el domingo le predico este mensaje.